Damas y caballeros, para dar por inaugurada la Semana de la Seguridad Social, tiene la palabra el senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Muy buenos días a todas, a todos quienes hoy nos reunimos para arrancar los trabajos de este exitoso evento que por 3 años organiza la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. Agradezco la presencia de ustedes, los interesados en este tema, las y los interesados. Este es el Senado de la República, esta es su casa. Aquí no es un rincón cerca del cielo, no, es un cuarto de azotea que está más cerca de lo alto. Y no somos una élite, ni tenemos esos privilegios. Puede ser que antes de la ley de transparencia sí, ahora ya no. No, gracias a ustedes. Y de verdad agradezco la presencia de distinguidos servidores públicos, porque es lo que somos, servidores públicos, funcionarios muy importantes encargados de instituciones, que encabezan instituciones de seguridad social acá en el país. A todos ustedes, ISSSTE, IMSS, Secretario del Trabajo, todos ustedes, Subsecretaría de Hacienda, nuestros visitantes distinguidos de países hermanos como Chile, Argentina, todos ustedes, bienvenidos. Yo quiero hacer alguna reflexión general sobre el tema de seguridad social. Y comencé a escuchar las participaciones de expertos conocedores en el tema, quienes manejan instituciones importantísimas en lo que es el Estado mexicano. Y me preguntaba yo, ¿cuál otro fin tiene el Estado como un ente sociológico, cultural, que gobierna una ciudad, que no es proporcionar seguridad social a su pueblo? Porque la seguridad social es un derecho humano inalienable. La seguridad social son las garantías, la protección que la sociedad le otorga a sus integrantes. Que la sociedad le otorga a sus integrantes. ¿Qué fue primero, Estado o sociedad? Fue sociedad. La sociedad decide agrupar, constituir un Estado, cede parte de su libertad, de sus libertades naturales, el contrato social de Rousseau, y conforma un ente sociológico de poder público que se llama Estado. Y el Estado tiene el propósito de proteger a la sociedad. Ese es el propósito. Y por eso el ejercicio del poder público, la esencia del ejercicio del poder público está ahí destinada a la protección de los integrantes de la sociedad y como consecuencia a dotar de seguridad social. Ese es como debe de comprenderse, desde mi opinión, el asunto de la seguridad social. Es un reto para los estados del mundo, no solo para los países en el continente más desigual, porque yo pensaba que era Asia, pero me encuentro que es América, más desigual. Es un reto, porque recuerden a la Europa quebrada, y una de las razones de su quiebra es no haber podido seguir fondeando los temas de seguridad social de su sociedad. Recuerden eso. Recuerden, la seguridad social no debe entenderse solamente la protección, las prestaciones, los servicios que el Estado dé a sus trabajadores, o que los trabajadores de la formalidad registrados en el IMSS
den a quienes forman parte de quienes tienen un trabajo que se está registrado en una institución del Estado mexicano. La seguridad social es la obligación del Estado de dotar de seguridad a sus integrantes. Y ahí están los trabajadores del Estado, los que no son del Estado y los que no son trabajadores. Ese drama que estamos presenciando en San Quintín no solamente es de ingreso, reclaman 200 pesos diarios. Parece que ya reiniciaron labores, o iban a reiniciar labores desde el día sábado. ¿Y cuáles son los temas de seguridad social para ellos? ¿Cómo se atiende? Los temas que tienen que ver con vivienda es el Infonavit para los trabajadores. Es el ISSSTE que atiende de manera muy correcta los requerimientos de vivienda. Y los que no tienen ni ISSSTE ni IMSS, SEDATU. La salud, ¿quién? ¿Secretaría de Salud? El Seguro Popular. Le he preguntado a José Antonio González cómo funciona el Seguro Popular, y es a través de los estados de la República. Y luego hay administraciones estatales que los envíos de dinero de Seguro Popular los destinan a otras cosas, hasta para pago de nómina. Entonces, yo no hago una crítica al Poder Ejecutivo, hago un compromiso de que los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, podamos construir el mejor andamiaje que atienda los asuntos de seguridad social. Claro que sí. Sin recaudación no hay posibilidades de atender esos requerimientos. Sin una política recaudatoria eficaz no podemos atender esos requerimientos. ¿De dónde van a salir los recursos? ¿O qué hay la idea que hay un cuarto lleno de dinero que no se ha abierto solamente por falta de voluntad para atender los requerimientos de seguridad social? No, no es así. Y hoy que estos trabajos de esta gran semana de la seguridad social lleve el tema de la pensión de retiro, es muy importante. Se ha dicho, y es lo que se mantiene como un asunto de quiebra de las finanzas públicas nacionales en caso de que se revisara a dónde está el dinero que ha sido guardado de los trabajadores, cómo se ha utilizado, y si hoy mismo se pudiera exigir el cumplimiento de esos retiros de quienes han abonado a través de los descuentos que se les hacen. Es un gran tema. Señores servidores públicos, funcionarios del ISSSTE, del IMSS, secretario del Trabajo, de Hacienda, el Senado está dispuesto a colaborar para analizar las mejores políticas públicas, para crear el mejor andamiaje de estos grandes problemas. No se trata de un asunto de falta de voluntad, se trata de un asunto estructural que hay que atender de manera completa, no con populismos, no con palabras de simulación, no con expresiones que no llevan a nada más que a generar condiciones de atracción de quien las dice. No somos una élite, somos 128 servidores públicos, mujeres y hombres. Nos sentimos muy honrados por desempeñar esta función. Repito, no es el rincón cerca del cielo, es un cuarto de azotea muy sencillo donde se desempeñan funciones constitucionales. Y respecto de el estado de bienestar de los senadores, somos simple y llanamente hombres y mujeres que cumplen con su deber como servidores públicos. Con esa razón yo les pediría nos pusiéramos de pie para dar el inaugurado esta semana. Siendo las 11 horas 8 minutos de este día lunes 27 de abril del presente año 2015, como presidente del Senado de la República
agradeciendo su presencia de todas y todos ustedes, de quienes están en el presidium, senadoras, senadores, servidores públicos. Declaro formalmente inaugurados los trabajos de esta Semana Nacional en el Senado de la República, estando seguros que los productos servirán de insumos para poder generar las mejores propuestas legislativas. Muchas gracias. Bienvenidos a todas y a todos ustedes. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco mucho la invitación del Senado de la República y estar, como se dice en el ambiente político, estar en un rincón cerca del cielo. Dicen que después del paraíso el escalón inmediato inferior es el Senado de la República, lo cual me da mucho gusto estar cerca, muy cerca del paraíso. Senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, le agradezco muy cumplidamente su amable hospitalidad y su cordial invitación para participar en la inauguración de la Semana de la Seguridad Social 2015. Muchas gracias, senador Fernando Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, por su atenta convocatoria para participar en la organización de esta Semana de Seguridad Social, que conmemora la entrada en vigor hace 60 años del Convenio 102 de la OIT relativo a la seguridad social. Distinguidas señoras y señores senadores, integrantes de esta importante comisión, amigas, paisanas, amigas y amigos, senadores, líderes sindicales, muy distinguidos ponentes, señor subsecretario de Hacienda, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, director del ISSSTE. Me da mucho gusto escuchar además a importantes panelistas que el día de hoy se referirán a temas del mayor interés, colaboradores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, funcionarios federales, funcionarios del Senado de la República, compañeros de los medios de comunicación. Quisiera iniciar mi participación expresando a las señoras y señores senadores de la República mi más amplio reconocimiento por su respaldo a las iniciativas y propuestas que ha presentado el titular del Ejecutivo Federal ante esta soberanía, relativas a la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la aprobación del Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, que en el mes de junio será depositada en la OIT, y con ello cumple México un compromiso internacional más que tenía pendiente, gracias a ustedes, señores senadores. Después de 17 años de las reformas a los sistemas de pensiones en México, continúa siendo un desafío de la política pública ampliar la cobertura y lograr niveles de pensiones adecuados que permitan mantener los niveles de consumo y evitar la pobreza durante la vejez. Enfrentar este reto requiere instrumentar políticas fiscales, políticas económicas y especialmente políticas de inclusión laboral para atender a los más de 36 millones de adultos mayores que, de acuerdo con la CONAPO, habrá en el país a mediados de este siglo. El desafío de este país se puede medir en un automóvil que va por una carretera de 3 carriles y que enfrenta 3 grandes transiciones, que no se puede detener el coche y que tiene que, al contrario, hacer modificaciones para transitar adecuadamente en estos 3 carriles. La primera, una transición demográfica, importante transición demográfica, que hace que en menos de un siglo este país haya crecido en su expectativa de vida, haya crecido y haya cambiado su composición social de ser un país eminentemente rural a ser un país eminentemente urbano, donde ahora el 50% de su población se encuentra viviendo en áreas metropolitanas y el 75% de su población en ciudades de más de 2.500 habitantes,
que significa que pasamos por un bono demográfico, y esto mide la complejidad de los sistemas de pensiones, que México nunca más en su historia va a tener durante los próximos 20 años este bono demográfico, en el cual cada año se van a integrar al mercado laboral el mayor número de jóvenes en su historia del país, y nunca se va a volver a repetir. 800,000 jóvenes por año, y eso implica un desafío inercial de crecimiento económico para darle cabida solamente por inercia demográfica a estos 800,000 jóvenes por año. Un segundo carril que implica una transición epidemiológica, donde ha pasado de ser las enfermedades infectocontagiosas la principal causa de mortandad a enfermedades crónico-degenerativas, con lo que ello implica para los sistemas de pensiones, de tratamientos crónicos, más caros, permanentes, de edades avanzadas, y lo que significa la carga del sistema de pensiones, por señalar la pincelada del segundo carril. Y un tercer carril donde México se afianza día con día en una transición demográfica, de una transición democrática, que con la alternancia le implica a cada gobierno retos que van de tener claro cuáles son los desafíos fundamentales del país y no cambiar políticas públicas que tengan éxito, que le estén sirviendo a México, y no reinventar el país cada vez que hay alternancia entre un partido y otro partido político que llega a gobernar cualquiera de los niveles de gobierno en este México. Adicionalmente a estos tres grandes desafíos en nuestro país, que dan una idea del mosaico tan complejo que enfrenta México, tenemos desafíos muy concretos. En México solo se destina el 6.5% del salario del trabajador como aportación a los sistemas de ahorro para el retiro. Otros países destinan proporciones como el 15%. La cobertura de los trabajadores afiliados a un sistema de pensiones es tan solo de un 35%. Casi un tercio de los ocupados trabaja por cuenta propia o son empleadores, y para ellos la contribución a un sistema de pensiones es absolutamente voluntaria. La tasa de reemplazo, que es la proporción del último sueldo que recibirá un trabajador al jubilarse, es de tan solo un 31%, frente a un promedio continental del 62%. La informalidad laboral es elevada. Al iniciar la administración del presidente Peña Nieto, 6 de cada 10 ocupados trabajaban en condiciones de informalidad. Al modificarse además la metodología de medición e irnos a una metodología de OIT. Existe una importante movilidad entre trabajos no asalariados y asalariados, así como entre empleos formales e informales. En promedio, por cada 100 semanas laboradas, un trabajador solo permanece afiliado al IMSS o al ISSSTE 38 semanas. Por ello, el gobierno de México ha impulsado diversas políticas para transitar de la informalidad a la formalidad, porque está demostrado que un trabajador informal que se incorpora a la formalidad incrementa sus ingresos automáticamente en casi un 20% por puras prestaciones, lo cual eleva de manera sostenida su calidad de vida y la calidad de vida de las familias. Y aquí está la primera reflexión cuando hablamos del salario mínimo. Si el salario mínimo es mejor elevarlo a través de las condiciones que, sin generar factores inflacionarios, que aquí analiza la Cámara de Senadores en una reforma a la Constitución General de la República, incrementa su salario, su manera de vivir, a través de incorporarlo a la formalización del empleo, que simplemente tratar de decretar un salario que alcance una línea de bienestar y que pueda resultar contraproducente, porque quien finalmente paga un salario mínimo son los empleadores, que menos recursos tienen para poder enfrentar el fenómeno de la formalización del empleo y de salir productivamente con la empresa. La reforma laboral que en noviembre del 2012 aprobaron integrantes de esta legislatura está facilitando el acceso al mercado laboral
y a la creación de empleos formales. Desde 2013 el gobierno de la República y los gobiernos de las entidades federativas, todos, en esta alternancia democrática, todos entramos a resolver con política pública un mismo problema. Emprendimos acciones coordinadas para promover la formalización del empleo con acciones permanentes de inspección laboral. ¿Cómo medir el éxito de una política pública? ¿Cómo se mide si no es a través de sus resultados? Cuando una política pública ataca un fenómeno estructural, un problema estructural de la sociedad, que tiene una tendencia negativa por años, como la informalidad, que cada año aumenta 1, 2, 3 puntos, año con año, en los últimos 30 años. Y esa política pública no solo frena la tendencia, sino la revierte, la política pública está funcionando. Si en México teníamos hace 2 años una tasa de informalidad del 60% y con muchas políticas integradas, frontales, hemos reducido en 3 puntos la informalidad, que no significa 3%, que son 3 puntos de ese 60% de tasa de informales, es que esa política pública está funcionando. Si además de eso, eso demuestra que las altas en el IMSS o en los sistemas de seguridad social, en México es el IMSS, que es la manera más cercana a tener el dato más cierto de si está creciendo la economía en materia de creación de empleos o de puestos de trabajo, que es como se refiere el gobierno de la República, para dejar claro que no son nuevos empleos. Y si esa tasa nos demuestra que el año pasado tuvimos 715,000 puestos de trabajo, la segunda más alta desde que se tiene registro, y que fue mayor la migración de informales a formales que el propio crecimiento económico por muchos factores, muchos de ellos externos, tuvo la economía, y que eso además es en el reflejo de que disminuyó la informalidad, es que la política pública está funcionando y que se están haciendo más grande el país, está tomando su verdadero tamaño el país. Todas las reformas que aquí se discuten, que tienen que ver con sistemas de seguridad social, que tienen que ver con materia tributaria, que tienen que ver con muchos elementos que mueven a la economía real, solamente se discuten por ese 40% de la población que se encontraba en condiciones de formalidad. Porque el otro 60%, de inicios de administración, no tenía esas condiciones y no son sujetos de ninguna de las obligaciones o de los beneficios que pudieran llevar esa reforma. Por lo tanto, el tamaño del país no refleja su verdadera dimensión en cuanto a los sistemas de tributación, de crecimiento del empleo, de capacitación y de crecimiento de nuestro PIB en términos reales. Y ahí está un resultado concreto de reformas estructurales que se hicieron entre todos los partidos políticos y que han dado resultados para bien de la población mexicana. En consecuencia, revertir la tendencia a la informalidad y elevar la proporción de trabajadores formales es el mejor camino para fortalecer en el largo plazo los sistemas de pensiones. Significa ampliar el número de cotizantes, mejorar la capitalización del sistema y que más trabajadores tengan acceso al ahorro para el retiro. Si otra política pública revierte una tendencia, la frena y la cambia de años, también fue una política pública exitosa. El que esté sucediendo esto en el país ha permitido que la competitividad del país, que la mide entre otros el Foro Económico Mundial, y que daba como resultado que México perdía un punto en competitividad cada año. Cada año veíamos que caía un punto más, un punto más, un punto más, por muchos factores, entre otros desde la entrada de China al comercio internacional y otros más que se sumaron. Pero el hecho concreto es que México perdió un punto
en competitividad cada año durante los últimos 20. De los 12 pilares que mide el Foro Económico Mundial, de los factores totales de la productividad de un país que lo hacen ser competitivo, el más débil, todos los años resultó siempre el pilar laboral. Todos los años. ¿Por qué? La explicación la tenemos en la estadística. 60% de tasa de informalidad te da claramente nuestra debilidad del sistema. Si por primera vez el año pasado el INEGI señala que en productividad laboral México no solo no cayó ese punto, sino que elevó su productividad laboral en 1.4%, significa que detuvo la tendencia de 20 años y que la revirtió y que están funcionando reformas. Que algo cambió, que está empezando a mejorar el sistema en su conjunto. Sin duda, los desafíos que tiene el país, y solamente señalé 2 ejemplos y que se van a discutir aquí, por eso son de la mayor importancia de todo lo que son los sistemas de previsión social, la experiencia chilena, la experiencia argentina, la experiencia uruguaya y la experiencia colombiana, seguramente nos permitirán conocer buenas prácticas, sanas prácticas, y quizá también nuestra aportación a lo que estamos haciendo en el hemisferio, en el continente más desigual en materia de distribución del ingreso. Yo les podría decir, para cerrar, que agradezco mucho que me permitan haber estado en este pequeño rincón cerca del cielo, pero sobre todo decirles que nos faltan muchos problemas por resolver, pero sin duda estamos mejor que como empezamos.